Hola, hoy queremos darte las gracias por conectarte a nuestra transmisión de los domingos. Gracias por conectarte también a la recarga del 6.0. Gracias por tus likes, por compartir, por suscribirte. Queremos también darte muchas gracias por tu apoyo y por tus aportes que nos ayudas a crecer en este gran sueño de fe. Todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Por mi amado, que viene hacia mí. Él viene hacia mí. Él vuelve pronto. Él vuelve pronto. Y mi lámpara no se apaga. Cuando pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti. Todo lo que trae tristeza, lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, mi amado, hacia mí. Escucho sus pasos viniendo hacia mí. Quiero estar en tu presencia. Ven, quita mi vergüenza. Vengo a ti y canta tus misericordias. Tómame en tus brazos, vengo a ti. Sobre los montes, Sobre el mar, vienes corriendo. Mi amado, hacia mí. Sobre los valles, vienes corriendo. Me abrazas hasta el fin. Le damos gracias a Dios en este día, nos alegramos. Predicaciones en medio de partidos de mundial, espero que usted no se confunda y no le dé la prioridad a lo incorrecto. Así que le damos un aplauso a Dios en esta mañana, agradecemos su bondad, su particular presencia en este lugar. Hoy quiero compartirles algo que seguramente va a generar
que usted tenga que ver una y otra vez este video para que refuerce el conocimiento y de pronto algunos conceptos que no sean tan claros los podamos aprender. Cuando yo estoy leyendo un libro, normalmente tengo dos resaltadores. Yo tengo un resaltador amarillo y un resaltador de otro color, o azul o naranja. El amarillo resalto como cosas importantes. Y con el otro resalto, por ejemplo, cosas, mira, por ejemplo aquí. Con el amarillo resalto cosas que yo digo, wow, tengo que leer otra vez, o sea, tengo que... Por ejemplo, la conciencia es la habilidad de nuestros corazones y nuestras mentes de juzgarnos moral a nosotros mismos. Pero resalto a veces de otros colores y es cosas que no sé. Entonces luego después llego y sigo la lectura y después digo, oiga, venga, estas cositas. O paro y digo, esto no lo conocía, esto no lo sabía y vuelvo a leer. Así que hoy de pronto usted tenga que regresar el video y decir, venga, esto no lo entendí. Quiero hablarles de un tema que es un poco denso, pero es importante, porque, bueno, es denso, realmente no es complejo, lo que pasa es que tal vez voy a usar términos que normalmente no uso, o que normalmente usted no escucha, y esos términos a veces lo dejan a uno confundido, pero trataré de ser lo más pedagógico posible. Espero serlo y que ustedes me ayuden y me acompañen en esto. Y voy a compartirles este tema. Y saben, nosotros hemos escuchado demasiadas veces el tema de la palabra ministración. ¿Sí la han escuchado? Ustedes la han escuchado. Cuando usted escucha la palabra ministración, ¿a qué le suena? ¿Qué me dicen, Miriancita, cuando tú dices hay una ministración? Ministrados que algo nos está ocurriendo. Algo nos pasa, algo nos ocurre, como bajo el poder de Dios, ¿verdad? Sí. No sé. Administración, que uno dice, no, que... Qué linda administración. Algo así. Como por ejemplo, acabamos de tener un espacio de adoración. Precioso. Impresionante, o sea, impresionante. Nos compraron un tapete aquí para llorar y para botarnos en la presencia del Señor. Entonces, perdón, puede ser también como una enseñanza nueva. Una enseñanza nueva, dice Jaimito. Sí, pero mire, porque nosotros tenemos que ir, cuando aprendemos y cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que ir rompiendo paradigmas o cambiando paradigmas y estableciendo paradigmas correctos. ¿Sí? La palabra paradigma, ¿vamos bien o no? La palabra paradigma es un modelo, es un molde, es algo que se da por sentado, que se da por hecho. Digamos, es una verdad probada. Puede ser errónea. Por mucho tiempo, el paradigma de que la Tierra era plana, por ejemplo. Era un paradigma, era supuestamente probado, pero estaba equivocado. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando paradigmas, estableciendo paradigmas conforme a la palabra, porque nosotros, nuestros paradigmas se forjan de acuerdo a la cultura en la que vivimos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos paradigmas frente a la vida diferentes, por ejemplo, que tienen en la India, y paradigmas diferentes que tienen en Norteamérica, y diferentes que tienen en Europa y en Asia. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los paradigmas se establecen de acuerdo a la cultura, a la familia, a la sociedad, al aprendizaje. Todo ese tipo de cosas cambia. Entonces, vamos a hacerlo. Hoy quiero hablarles para que podamos establecer ese tipo de cambios de paradigmas frente a un área en específico. Y una de esas es esa palabra que nosotros como creyentes o como cristianos estamos acostumbrados a oír en el tema de ministración. Entonces tuvimos una excelente ministración. Y saben, tradicionalmente hemos visto, y ya les voy a decir por qué, porque para mí es importante explicarles el porqué de las cosas. Siempre cuando tú le enseñas a un niño, no solamente le tienes que decir que no lo haga o que lo haga, sino el porqué. Porque se convierte en un conocimiento racional que puede bajar al entendimiento profundo y no sencillamente algo que fue. Entonces yo tengo que decirles por qué. Entonces, ese tipo de paradigmas de la administración, por ejemplo, está asociado siempre, cuando decimos es que el Señor me ministró, está asociado a un tema muy emocional. Está asociado a un tema cargado, por ejemplo, de lágrimas o la teoría de los 4 fluidos. ¿Saben cuál es la teoría de los 4 fluidos?
sudor, mocos, babas. ¿Y cuál será? No, eso no lo vamos a pasar. Ah, bueno, eran los tres fluidos. Que de pronto cuando usted está en una administración dentro de la iglesia cristiana y usted sudó, lloró, babió y moqueó. Ahí están los 4. Son 5. Dicen 5, bueno. Entonces está asociado regularmente a ese tipo de cosas. Entonces uno dice, si yo experimenté los 4 fluidos, salí ministrado. ¿Me hago entender? O sea, no se perdió la plática del culto. No se perdió el diezmo. O sea, uy, Señor, gracias a Dios porque pagó la boleta. Entonces, como que se asocia a un tema emocional la ministración. ¿Ven? Pero ministración es dar, es servir, es hacer, es entregar, lo que decía Miriamcita. Entonces, ese paradigma no es del todo cierto o no es completo. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ministrar, pero nosotros como latinos, la cultura latina es dada, por supuesto, que a la emoción. Nosotros los latinos, ¿cómo nos saludamos? Con mucha emoción. ¿Sí o no? Con emoción, con abrazo. Algunos latinos entre hombres nos damos beso en la mejilla, eso no es problema. En la Argentina, por ejemplo, se saluda... Bueno, hay una cultura europea que también... Pero no se saluda de abrazo, de beso. Uno dice... En la cultura, por ejemplo, asiática, no. En la cultura asiática el respeto es saludar de lejitos. Pero la cultura asiática, por ejemplo, al entrar a cualquier casa en Japón, hay que quitarse los zapatos. Aquí usted entra con los pies embarrados, como sea, y no pasa nada. Entonces, son temas que van asociados a la cultura. Y nosotros somos muy dados a la emoción, a la emocionalidad. Somos muy dados, nos entregamos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sentimos que el lugar al que fuimos, la palabra que recibimos, la canción que escuchamos, nos generó algo en nuestras emociones, sentimos que fuimos ministrados, sentimos que es lo correcto. Entonces, yo quiero hoy no transmitir tanto este mensaje para que tus emociones sean movidas o sean ministradas, porque creo que el Señor lo hace. No estoy diciendo que no. Las emociones, Dios las usa para ministrarlas. Pero hay una parte que hemos olvidado como iglesia, y la iglesia tradicionalmente no lo ha hecho. Les voy a hablar ahora un poco de historia, ¿por qué? Y es, nosotros no permitimos que nuestra mente sea ministrada. Nuestros pensamientos sean ministrados. Así que, si yo logro mi objetivo hoy, vamos a poder cambiar el paradigma de que aunque tú no termines hoy llorando, o cada vez que tú termines, no termines una... Porque alguien puede decir esto, póngale cuidado, es tanto el paradigma que alguien está en una reunión y está emocionalmente tocado por Dios, está llorando, moqueando, y alguien que no le sucede eso puede ser mal visto. Este no siente la presencia de Dios. Y miren, todos estamos aquí tocados y mi hijo no siente a Dios. No, lo que pasa es que tú estás siendo ministrado emocionalmente, pero tal vez tu hijo puede estar ministrado mentalmente, en sus pensamientos. Y yo con eso tengo un problema gravísimo. O sea, a mí me parece eso, este tipo de ministraciones a mí me parecen que tienen un problema enorme. ¿Y saben cuál es? Es creer que si yo me tiro o me caigo, me tiro al piso, no estoy en contra de eso del todo, en una parte sí, pero que eso que alguien te ponga las manos, te caes al suelo, te desmayas, que se conoce normalmente como cayó bajo el poder y la unción de Dios. Pero ¿saben? Yo quisiera saber cuántos de esos que se cayeron en ese altar y en ese lugar se levantan para ser mejores esposos, mejores hijos, mejores creyentes, mejores ciudadanos. Porque el problema es que te caes al suelo, lloras ahí, experimentas la teoría de los 4 fluidos, pero te levantas a seguir pegándole a tu esposa. Te levantas a seguir mintiendo. Te levantas a seguir haciendo trampa. Te levantas para seguir teniendo pereza. Y dices, Dios me ministró. Entonces, ¿sabes? Aunque te ministró emocionalmente, hubo algo o una tal vez coaccionada por una secuencia de palabras. Tal vez alguien cayó, le pasó eso, pero su mente no cambió. Entonces, ¿saben? Yo creo
que es mucho más importante que nosotros seamos ministrados en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:2. La palabra dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestros pensamientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, es buena, agradable y perfecta. Si tú estás con una pareja al lado de alguien donde tu relación no es buena, es agradable y es perfecta, no estás en la voluntad de Dios. Alguien diga amén a eso. Ay, ay, ay. Entonces, debemos entender que Dios, el apóstol Pablo ahí nos dice, seamos transformados a través de nuestras emociones. No. Es más, la palabra, oiga, no he arrancado y ya estoy botando mucho contenido aquí, pero la palabra que dice Dios, el primer sermón de Jesús, Mateo 3, el primer sermón de Jesús, Jesús habla y dice las mismas palabras que predicó Juan, el Bautista. Y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el primer mensaje de Jesús en el libro de Mateo, es el primer mensaje, dice, arrepiéntanse. Y saben, la palabra arrepentidos es una palabra griega que es la palabra metanoia. ¿Y saben qué significa esa palabra metanoia? La palabra griega metanoia, bueno, ahí vamos aprendiendo. Metanoia significa cambio de mentalidad. Qué impresionante que Jesús, el primer sermón que nos dice no es... Está sudando. No, uy, sí, se me va... El coco se me va a romper hoy. No, es que todos aprendamos. Yo quiero transmitir lo que sé que Dios tiene, pero que todos aprendamos. Entonces, el primer sermón de Jesús no fue transformen sus emociones, transformen su vida espiritual. No, el primer sermón y el más importante no fue voy a traerles sanidad, voy a liberarlos, voy a darles las finanzas que ustedes están anhelando y están necesitando. No, el primer sermón de Jesús tenía que ver específicamente con un cambio de mentalidad, de pensamiento. Por eso Salomón escribió, lo que el hombre piensa, tal es. Lo que tú y yo pensemos, en eso nos convertimos. En lo que pensemos la mayor parte del tiempo, en eso nos convertimos. Por eso en esta temporada no podemos caer en temas de fanatismo, de estar pensando en el mundial, de estar pensando en... O sea, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero pues te conviertes en eso, en un fanático, ¿me hago entender? Y hay que ser libres de eso. Entonces, cambios de paradigma. Y uno de esos cambios de paradigma, quiero decirte que cada vez que tú experimentes o recibas de Dios algo que transforme tu pensamiento, valóralo mucho. Valóralo. Ahora, si añadido a eso tenemos un toque emocional de Dios, espectacular, lindo, bonito, porque va acompañado. Pero no le des como que mayor importancia a esa administración emocional donde te caes, donde lloras, porque nos pasa. En un momento estábamos en eso, o sea, tuvimos un momento donde nos postramos y lloramos, y yo lloré también. Y, o sea, yo no venía programado para eso, porque se me corría la pestañina, entonces dije, no, porque después para predicar. Yo no venía programado para eso, pero el Señor vino, se manifestó en este lugar. Dios usó a Boris para dirigirnos de una manera impresionante. O sea, no vengan a Covenant para escucharme, vengan un día a Covenant para ser ministrados por el Super Boris. Super Bolis, como dice Tatiana. Entonces, lo experimentamos, pero saben, aquello que nos debe llevar la palabra a nosotros, lo más importante es a que tengamos una mente renovada, un cambio de pensamiento. Voy a leer la palabra, voy a leer varias cosas. Mateo 28, dice el versículo 16, y lo hemos escuchado, es la gran comisión, que algunos piensan que es la gran sugerencia. Pero es la gran comisión, es decir, es un mandato de Dios. Mateo 28, 16. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea, ya quedaban 11, y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, aquí ya había resucitado, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Amén. Es uno de los versículos más importantes y trascendentales de la palabra, donde Jesús les dice,
o sea, se resucita y las últimas palabras antes de ascender a los cielos les da una instrucción muy importante y les dice, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Hagan otros discípulos. Es muy importante. Entonces aquí me voy a detener para comenzar a enseñar lo que les prometí. ¿Listo? ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Conectados conmigo? Si no me devuelvo, me dicen, no, mire, me enredé, me perdí y tal. En la vida, nosotros vamos a percibir absolutamente cada cosa, todo, de acuerdo a la perspectiva de vida que tengamos formada, que tengamos implantada. Absolutamente todo lo vamos a percibir de esa manera. Todo lo que veamos, todo lo que percibamos con nuestros sentidos, lo vamos a interpretar de acuerdo a nuestra propia percepción. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que hayamos aprendido, lo vamos a interpretar de esa manera. ¿Listo? Entonces, como esa interpretación viene con un cúmulo de formación, de cultura, de academia, de experiencias, absolutamente todo, lo percibimos de esa manera. ¿Listo? Entonces, vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos para hacernos un poquitico más claro. Si yo les coloco en este momento, en esta sala, un trozo de carne, un New York Stick, que aquí donde mis vecinos vale 400,000 pesos. Allá donde le gusta ir a almorzar a Johncito, que pues bueno, Dios lo ha bendecido tanto que vaya para donde su amigo Pipe Bueno. Entonces, ese New York Stick lo coloco aquí en la mesa. ¿Tú qué ves? O sea, ¿qué percibes? Ahí está todavía en la parrillita y hace así, hace un sonido celestial. Es un espectáculo, o sea, uno dice, uy, qué rico, acompañadito de una papita con mayonesa, una papita al horno, una sour cream. ¡Ay, Amandita, ¿sabe qué es eso? ¿Usted cómo lo ve? ¿Lo percibe como algo que lo va a alimentar y que, uy, ya me dio hambre? O sea, usted lo percibe como algo delicioso. Si nosotros hubiéramos crecido en la India, ¿qué veríamos ahí? Un sacrificio, una profanación, dijeron acá. Ahora, es el mismo producto, visto desde dos perspectivas diferentes. ¿Ok? Hoy en día, un pelado, un joven de 12, 13 años, que ve un arco iris en el cielo, ¿qué ve? No, ve los colores del arco iris y ¿qué dice? Ay, hoy hay que protestar, hoy hay que salir a marchar. ¿Sí o no? O va a salir el sol, o no va a llover, bueno, tantas calificaciones. No, ve la percepción de algo que nos han vendido, que es que los colores, aunque no son los mismos colores, pero es una percepción de una bandera que corresponde a una comunidad que de pronto si la menciono o de alguna manera, YouTube me bloquea. Pero bueno, Dios bendiga a YouTube. Pero ustedes y yo de pronto, ¿qué vemos? Cuando vemos el arco iris, ¿qué vemos? La promesa de Dios, el pacto de Dios. ¿Verdad? Vemos el covenant de Dios, el pacto de Dios. De hecho, covenant está basado en el pacto con Dios. Entonces, es de acuerdo a la percepción. Esa percepción tiene un nombre. Se llama cosmovisión. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? La palabra cosmovisión. Ok, Amandita, préstame esas gafas. Un momentico. Préstame esos lentes. Entonces no va a haber nada. A ver, no, tranquila. Me les voy a poner un momentico acá. Miren, en este momento yo los estoy viendo a ustedes de acuerdo a la percepción que tienen estos lentes. Ya me pusieron apodo acá. Entonces, uy, pero espere porque con esto sí profetizo. Entonces, de acuerdo a los lentes, o sea, una cosmovisión son los lentes a través de los cuales se ve la vida. Entonces, Amandita percibe la vida a través de estos lentes. Pero no necesariamente los lentes son la realidad. O sea, lo que se ve
es la realidad de la vida. Eso es una cosmovisión. Entonces, Darrell Miller y otros autores, Scott Allen, ellos condensaron 3 cosmovisiones generales en el mundo. O sea, hay muchísimas, pero una cosmovisión define, básicamente una cosmovisión define quién es el hombre, define la filosofía, define la psicología, o sea, define las preguntas trascendentales en la vida. ¿Ok? Las preguntas que todos tenemos, pero que las preguntas que evadimos o que nos hacen evadir a veces. ¿Sí o no? Por ejemplo, nosotros desearíamos preguntarnos constantemente cuál es mi propósito en la vida, de dónde vengo, para dónde voy. Pero a veces como que se van esas preguntas. Y uno llega a la iglesia y a uno le dicen, no, Dios tiene un propósito bueno con usted, ya no pregunte más. Como que se cuartan esas preguntas, pero no debe ser así. Entonces, hay 3 grandes cosmovisiones, o ellos las reunieron, y me gusta esa manera en la que ellos dividieron esas cosmovisiones. Se las voy a enseñar, eso es lo que les voy a enseñar un poquitico hoy. Esto tiene que ver con historia, pero tiene que ver también con una teología práctica. Entonces, hay 3 grandes cosmovisiones, entonces las vamos a aprender. Hoy estamos aprendiendo, y seguramente en la pantalla va a ir apareciendo ahí las 3. Entonces, vamos a definirlas así. Una cosmovisión animista, diga animista. No se va a dormir porque si no yo me duermo y no le enseño. Diga animista, eso. Diga teísta. Y secularista. Teísta, sí. Animista, teísta y secularista. Por eso le decía, son términos que de pronto pueden parecer, como son nuevos, de pronto para muchos pues pueden parecer densos, pero en la explicación no, o sea, son los temas como los términos de pronto teóricos, pero tranquilos que no se asusten, les voy a poner ejemplos. Entonces, el animismo, que es la primera que les dije, dice que el fin último es espiritual. La realidad final es espiritual. Es decir, absolutamente todo es espiritual. Yo necesitaría hacer como un paralelo entre todos. El teísmo dice que la realidad última es Dios, es el Señor. El teísmo. En una relación con el hombre. ¿Y el secularismo qué dice? A ver, ¿qué creen ustedes que diría el secularismo? ¿Cuál es la realidad última del secularismo? Que todo es ¿qué? Material, muy bien, todo es materia, perfecto. Entonces, animismo, todo es espiritual. Teísmo, Dios y una relación con el hombre. Y el secularismo, todo es materialismo. A ver, entonces, digamos que se condensaron esas porque ahí está, en la secularista está metido el materialismo, el naturalismo, todas las que nos ven a nosotros como que somos el producto de muchas reacciones químicas. Entonces, de acuerdo a cómo tú veas la vida desde una de esas perspectivas, vas a actuar y vas a hacer cosas y vas a tomar decisiones. De acuerdo a cuál es tu perspectiva. Ahora alguien dirá, no, pero si nosotros somos completamente teístas, nosotros solo hacemos lo que Dios diga. No, ¿por qué? Porque nosotros, aunque leamos la Biblia, convivimos desde perspectivas y vemos la vida desde perspectivas de acuerdo a nuestra cosmovisión. Eso es muy importante entenderlo, familia. Porque aunque nosotros creamos en la Biblia, aunque nosotros vayamos a culto, estemos en culto, reunámonos a adorar a Dios, no necesariamente hacemos lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva. Este mensaje lo he titulado La Iglesia del Lunes. Del lunes. Se llama La Iglesia del Lunes. Está basado en un trabajo muy bonito de Darrell Miller y otros hombres que escriben espectacular frente al tema. La Iglesia del Lunes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos establecido, basado en esas cosmovisiones, hemos pensado que nosotros estamos hechos solamente para vivir en santidad, para adorar a Dios, para vivir en comunión el día domingo, que es el día de la reunión. Pero el lunes, ya no. Es decir, ya le cumplí a Dios el domingo, pero el lunes ya no tengo nada que ver con adoración, ya no tengo... Ahora, escúcheme muy bien porque aquí es donde necesito ir cambiando cosas. No quiere decir que el lunes pongas la misma alabanza que pusimos el domingo. Y el martes también. Entonces, la canción que escuchamos. Boris, pásemela por WhatsApp. Para vivir una vida... No se trata de eso. Se trata
Y ya les voy a decir. Entonces me devuelvo un poquitico de historia. Vamos con lo de la cosmovisión, claro, ¿verdad? Desde donde se percibe la vida. Un ejemplo básico, o ejemplos claros ahí. Gente que ve la vida desde una perspectiva o desde una cosmovisión animista. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué culturas? Donde todo es espiritual. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de cultura? Los musulmanes, más o menos, pero... Muy bien, los budistas. Muy bien. Los Shaolin, dicen por acá. Los monjes, los budistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos la realidad última es espiritual. Entonces ellos viven solamente en el espíritu. Otro, y me gusta compararlo porque es que es un ejemplo muy fuerte y pues hay más de 1.000 millones de creyentes en eso, es el hinduismo. El hinduismo, ¿qué cree? Que todo es espiritual. ¿Qué creen los hinduistas? Miren esto, ellos creen que nada de lo que están viviendo en este momento es real, sino que es como si fuera un sueño, pero no es la realidad, es como que Dios está soñando lo que estamos viviendo y algún día se despertarán. O sea, todo es espiritual. Por lo tanto, no hay que esforzarse mucho en la vida, porque igual pues ya nos tocó esto. Entonces, de acuerdo a esa perspectiva, se le da el valor a las cosas. Entonces, alguien, por ejemplo, la mujer en esa cultura, ¿cómo es catalogada? La mujer es catalogada a un grado tan bajo, y en algunos países, en algunas culturas, que se cree que la mujer, esa persona está pagando el castigo de una vida que cometió algunos errores y le tocó ser tan castigada que ahora le tocó nacer mujer. Entonces, desde esa perspectiva donde todo es espiritual, donde todo lo ve por la calle solo sombras. Sí. Y entonces somos espirituales. Ya les voy a decir eso cómo nos afecta. Pero no pasa, o sea que lo que acaba de decir, ellos dan a entender que a la mujer, ella está pagando el pecado por haber... Exacto. cometido- No, ni siquiera el pecado original, el pecado en una vida atrás, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces la mujer está... Y en algunas culturas, por ejemplo, cuando la mujer se casa, se casan ambos, la mujer le lava los pies al esposo. Miren qué gesto tan lindo. Le lava los pies al esposo y después se toma el agua con el que le lavó los pies. ¿Y con callos y todo? Sí, eso queda como una sopa de callos. Entonces, dando a entender que ella es menos valioso que el polvo que pisa el hombre. Uy, ¿en qué? De acuerdo a la perspectiva, esa es la perspectiva animista, porque todo es espiritual, entonces lo que estamos aquí... Ahora, eso es una de las muchas cosas que se hace desde esa perspectiva animista, donde todo es espiritual, donde no hay nada que hacer, porque pues... Ahora nos vamos al otro extremo, y es la perspectiva... ¿Cuál les dije la otra? La del otro extremo. Secularista. El secularismo. El secularismo. Entonces, esa es donde todo es material. Entonces, es aquí donde se cree y son culturas que hoy en día están apartando a Dios de todo lugar. Porque nosotros solamente somos materia, somos el polvo cósmico, como lo diría Carl Sagan, y nada más. ¿Listo? Pero nosotros creemos en una perspectiva teísta. O deberíamos, ya voy para allá. Entonces, vamos ahora sí a meter un poquitico de historia. Hace más o menos unos 150 años, 160 años, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, vivía valores donde vivía en un teísmo bíblico puro, donde se creía en el teísmo y la gente lo hacía. Donde se creía que la iglesia no era la iglesia del domingo, sino la iglesia era todos los días. Y la iglesia era, por eso la iglesia del lunes. Era la iglesia de siempre, era la iglesia para los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, o sea, siempre. Entonces, esa iglesia de los domingos se trasladaba a todos los escenarios de la semana. Entonces, una mujer de esa época, de ese entonces, una mujer colgó un letrero en su cocina y decía ella, escribía ese letrero, decía, aquí se celebran 3 servicios de adoración al día. Queriendo decir que el desayuno, el almuerzo y la comida, lo que ella hacía en esa cocina era un servicio de adoración. Su esposo llegaba de la casa
llegaba de trabajar, y bueno, cuando salía a trabajar, trabajaba haciendo muebles, y cuando llegaba, el esposo llegaba al taller a hacer los muebles, decía, Señor, hoy voy a hacer muebles para tu gloria y para tu honra. Donde no era un hombre que vivía solamente bajo la perspectiva del del domingo como iglesia, sino todos los días. ¿Qué pasó? Hubo una revolución en la iglesia, se vinieron los grandes descubrimientos y los grandes pensamientos. ¿Y qué sucedió? No había lugar en la palabra de Dios para algunas cosas, en la explicación de algunos de los sucesos. O sea, ¿cómo explica esto la Biblia? ¿Cómo explica esto la Biblia? Entonces, la iglesia se dividió en dos, unos liberales y otros fundamentalistas. Los liberales dijeron, no, sí, todo tiene explicación, acomodemos la Biblia de acuerdo a lo que dice acá. Y otros, los fundamentalistas, voy mucho término. Tatiana, ¿voy bien o no? Ah, bueno, listo, gracias Tatiana, por favor. Jaimito, ¿vamos bien? Ya les voy a decir por qué llegamos acá. Los fundamentalistas dijeron, tenemos un problema. Nosotros creemos en Dios, adoramos a Dios, pero tenemos un problema. Y es que hay cosas que no podemos explicar. O sea, hay cosas que la ciencia nos está mostrando y no la podemos explicar a través desde la perspectiva de Dios. ¿Qué hacemos? No hay lugar a que demos respuesta. Entonces, ¿qué hicieron? Y ahí adoptaron una filosofía griega. Hace 8 días se acuerdan de los griegos y los hebreos. Y aquí tomaron y adoptaron una filosofía griega. ¿Y cuál fue esa filosofía griega? Separar lo sagrado de lo secular. ¿Ok? Entonces, dijeron, esto es sagrado. ¿Qué es sagrado? Lo sagrado es la reunión dominical, la liturgia, la vida devocional, la vida espiritual, las misiones, el apoyo al necesitado. Lo convirtieron en algo sagrado. Eso se convirtió en algo sagrado. Lo demás era secular. ¿Qué es lo demás? Mi trabajo, mi estudio, todo lo que hago, lo convirtieron en algo secular. Es decir, lo separaron. La iglesia dijo, no podemos mezclarnos. Entonces, hay una vida que es sagrada y hay una vida que nosotros tenemos como hombres que es secular. Gran error. Gran error. Pero ¿saben? Hasta el día de hoy nosotros heredamos eso. ¿Dónde? Donde nosotros somos... Les voy a poner ejemplos. Es que me encanta lo que... Y si logro el centro de lo que hoy quiero enseñar, me va a dar por bien servido aunque usted agarre una. ¿Qué ha pasado con la iglesia tradicional, la iglesia hasta el día de hoy? Como hemos separado lo sagrado de lo secular, yo recuerdo en muchas ocasiones, pues en la iglesia, en la única iglesia donde estuve, pero pues sé que pasa en muchas iglesias, que hay un lugar donde era un altar, ¿sí? Un altar, y en ese altar están los músicos, el predicador y todo. Y la gente creía, y no, eso ha pasado tradicionalmente, no solo en la iglesia donde yo estaba, sino tradicionalmente donde se creía que ese altar era un lugar muy sagrado. Y que ahí no se subía cualquiera. No lo podían pisar. No lo podían pisar. ¿Sí se acuerdan? Exclusivos. O sea, y si usted había pecado, usted no podía pisar ese altar. O sea, en ese altar no se sube cualquier... O sea, este es un lugar santo. O sea, ahí el músico que esté arriba no se puede echar ni un gas porque... Nada, o sea, ese lugar es un lugar santo. ¿Sí o no? Ahora, yo les pregunto, ¿eso es correcto? No. Sí, es un lugar santo. Pero el taxi, donde el señor que estuvo en ese culto el domingo se sentó a manejar al otro o salió de ahí, también es un lugar igual de santo. La cocina, donde hacen los alimentos, es un lugar igual de santo. ¿Saben cuál fue el problema? Que le dimos una magnitud adicional a otras cosas. Y con respeto, y de verdad lo digo hoy, y sabes, lo mismo nos sucedió con los hombres de Dios. O con los predicadores. Ahora, el pastor, el misionero, el apóstol, el evangelista, ¿son hombres de Dios? ¿Sí o no? Sí. El carpintero, el mecánico, el panadero y el carnicero, ¿son hombres de Dios? ¿Sí o no? Sí, Señor.
Pero ¿por qué no se trataban con la misma categoría? O sea, como que el pastor tiene un grado mayor de respeto Diferencias. hacia el carpintero. ¿Por qué? Porque, lo que les digo, en la historia de la iglesia, ese fundamentalismo se separó y separó lo sagrado de lo secular. Y se generó una palabra ahí que es una dicotomía. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros tenemos todos los días una vivencia. O sea, nosotros tenemos que ir a lugares, que ir a actividades. Entonces, le hizo un gran daño a la iglesia, familia. Le hizo un gran daño a la iglesia donde convirtió lugares en lugares intocables. Donde convirtió a hombres en hombres intocables e inmaculados. Donde convirtió rituales que Jesús no instituyó, pero los convirtió en rituales que hoy en día tenemos que hacer para agradarlo. Y eso no está en la palabra. Y uno dice, pero venga, ¿por qué la tradición llegó de esa manera? O sea, ¿cómo es que alguien no se dio cuenta? Pues, ¿qué pasó? Pues como eso se fundamentó en esa iglesia, los teólogos escribieron sobre eso, hicieron doctrinas sobre eso, dijeron, tenemos un problema, no le podemos responder al mundo acerca de la ciencia, entonces separémoslo. Con eso la ciencia se ocupa de la ciencia y la iglesia de la iglesia, listo. Entonces, ¿qué pasó? Los seminarios teológicos donde iban los pastores recibieron eso. Los seminarios teológicos donde iban los misioneros que se fueron a África, que se fueron a Estados Unidos, que se fueron a Asia, empezaron a enseñar eso porque eso fue lo que recibieron. Por eso hoy en día nosotros vivimos en ese tipo de iglesia o tenemos esa perspectiva de ese tipo de iglesia, de acuerdo a la cosmovisión que hemos aprendido. Tremendo, ¿sí o no? Importante entenderlo. Yo quiero que hoy nosotros, o sea, yo traigo este tema es para que empecemos a entender que hay paradigmas que tenemos que establecer de manera correcta. Por eso, para algunos, para muchos, para algunos, para otros, podría ser que esta reunión que nosotros tenemos no se llame iglesia. Ah, su reunión. ¿Por qué? Porque no tiene un lugar santo, entre comillas. Porque no tiene un altar. ¿Eso qué va a ser iglesia? ¿Eso qué va a ser? Cuando la iglesia, dice la Biblia en Hechos 2, que la iglesia, ¿qué era? La reunión de los hermanos. ¿En dónde? En las casas y en los templos. No solo en los templos, también en las casas. Un día, si Dios lo permite, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. No me trasnocha. Porque podríamos llegar a ser una mega iglesia. O sea, tener, no sé, miles. Y decir, mírelo, el que decía que no, y ahora mire con esa iglesia tan grande. No, la enseñanza va a seguir siendo la misma. Y si la tenemos, gloria a Dios. Pero si no, a mí me interesa, o Dios quiere que nosotros establezcamos su iglesia bajo los pilares correctos, bajo los fundamentos correctos. Hoy estoy cavando hacia abajo, porque para mí es más importante cavar hacia abajo que hacer bulla hacia arriba. Porque me puede pasar lo de, no me acuerdo cuál es, hay una planta que crece mucho hacia arriba. Bueno, el pasto. Pero hay una planta, no me acuerdo cuál es, pero el pasto crece hacia arriba, pero no tiene raíces. Por eso el pasto es fácil de arrancar. ¿Usted el pasto cómo lo arranca? ¿Con la mano o no? Arranque una mata de papa. Toca hacerle fuercita. La habichuela, la alberja, crece hacia arriba, los fríos. Entonces, cuando las raíces son profundas, vamos a ser mucho más difíciles de arrancar. Por eso yo estoy cavando hacia abajo. Yo quiero que cavemos y entendamos el por qué hacemos las cosas, el por qué tomamos la cena, el por qué cantamos, el por qué nos reunimos. Pero ¿saben? Y hoy los quiero enviar, o les quiero enviar ese desafío que dice Mateo 28, y es que la Biblia dice que vayan y hagan discípulos. Entonces miren esto, Dios nos envió a que todos seamos discípulos, todos. Hoy les quiero decir que yo no tengo un grado de responsabilidad mayor con Dios del que tienen ustedes. Tenemos el mismo grado.
A mí no me escucha más Dios de lo que te escucha a ti, John. ¿Saben? Hemos estado acostumbrados a decir, dígale al pastor que es que el pastor sí ora para que... Secular. ¿Sí o no? Animismo. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos una mezcla de secularismo, de animismo y de teísmo. ¿Qué debemos empezar a hacer? Empezar a decantar y empezar a hacer que nuestra vida sea lo más centrado a lo que Dios dice. Por eso, ¿cambio de qué? De pensamiento. Hoy tu mente va a salir ministrada. Tal vez hoy pudiera salir confundido. Y decir, no, pero ¿qué pasó? Es que y ahora está más enredado. ¿Saben? Pero si yo logro que tú dudes de lo que has creído hasta el día de hoy, me daré por bien servido. Porque quiere decir que tus fundamentos no están lo suficientemente arraigados para tener la certeza de lo que estás creyendo. Entonces la Biblia dice, hagan discípulos. ¿Cuál es mi reto hoy, familia? Que seamos la iglesia del lunes. Que seamos iglesia todos los días. Esta generación, antes de esta revolución en la iglesia, este cambio en la iglesia, esta generación de antes dio hombres de Dios que todo lo que hacían, lo hacían para la gloria de Dios. Hay un hombre impresionante, admirable, y a Jaimito, que es un hombre culto, y de lo mismo Johncito. Seguramente han escuchado de Sebastian Bach. Deben tener los acetatos seguramente guardados. Johann Sebastian Bach fue un hombre de música clásica, demasiado inteligente, un prodigio, y era un creyente. Y cada vez que él iniciaba para escribir una partitura, en la parte izquierda superior, de pronto Boris en la edición ayúdeme a buscar esa imagen, en la parte izquierda, en la hoja en blanco de las partituras, antes de componer, colocaba dos iniciales, JJ, que era Yeshua, traduce Jesús, ayúdame. Antes de iniciar a componer, Jesús, ayúdame. Luego componía. Cuando terminaba su obra maestra, su composición, la firmaba con una S, una D y una G, que en latín significa Soli Deo Gloria, que es toda la gloria para Dios. Es decir, que cuando él componía, estaba entregando adoración a Dios. Mis hermanos, ese debe ser nuestro compromiso hoy, porque nosotros pensamos que el trabajo lo hizo Dios como castigo para el negrito del batey. Nosotros pensamos que Dios hizo el trabajo o creemos que hizo el trabajo como consecuencia a haber fallado en Génesis 3. ¿Se acuerdan? Dice, ahora conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Pero saben, Dios ya trabajaba y Adán ya trabajaba. Adán ya le ponía nombre a los animales, ya gobernaba la creación. Dios trabajaba. ¿Por qué trabajaba? Porque hizo la creación y descansó. Así que el trabajo no es una maldición. Pero para muchos de nosotros el trabajo es una maldición. Y el trabajo es la manera en la que debemos pagar nuestras deudas. Cuando, ¿saben qué? El trabajo es el instrumento para que nosotros adoremos todos los días a Dios. Y eso, bueno, yo nombro aquí un Sebastian Bach, que era un hombre reconocido. Pero recuerden la señora que les nombré que puso el cartelito en la cocina. Aquí se celebran 3 servicios de adoración al día. Por eso Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Todo lo que hagas, Jaimito, todo lo que hagas, Nayib, todo lo que hagas, Miriancita. Por eso cuando estés allá en ese local organizando la ropa, cuando estés organizando las ventas, cuando estés decorando ya, estás pensando, Señor, aquí estoy adorando, doblando este jersey. Todo con amor. Amandita, cuando estés allá en la cocina con esos platos tan deliciosos que... No, yo sí creo que tú eres una adoradora en la cocina. Porque Amandita hace con tanto amor, cuando estés picando esa cebolla, cuando estés picando ese apio, cuando estés haciendo allá,
¿Estás adorando a Dios? Tatiana, cuando estés liderando ese proyecto, cuando estés dirigiendo un grupo, cuando estés rindiendo informes, cuando estés sacando indicadores, piensa que estás rindiéndole gloria a Dios. ¿Saben? Cuando nosotros no entendemos esto, por eso es que hay trabajos mediocres. Por eso es que hay gente que hace su trabajo a la mala gana. ¿Por qué? Por su cosmovisión. Por eso, la mano de obra buena es tan difícil de conseguir, ¿o no? ¿O no, Miriamcita? Es difícil conseguir una mano de obra calificada, pero no solo calificada, sino que entienda que el trabajo es el valor, es la manera en la cual adoramos a Dios. Es decir, todo. Ay, yo no trabajo. Ay, es que yo estoy en casa y yo no laboro todavía. Cuando tiendes tu cama, adoras a Dios. Cuando barres tu habitación, cuando aspiras ese tapete, esa alfombra, adoras a Dios. Todo lo que haces debe buscar la gloria de Dios. Sin renegar. Cuando tú entiendes que lo estás haciendo para Dios, tú no estás diciendo, qué pereza ese Dios. No, tú lo estás haciendo con todo el amor porque lo haces para tu Dios. Eso entendieron estos hombres. ¿Y sabe qué hicieron? Revolucionaron el mundo. Cambiaron el mundo porque todo lo hacían soli Deo gloria. Digan, soli Deo gloria. Otra vez, soli Deo gloria. Mira, hasta hablando en latín los puse hoy. Mire, solo gloria, lo hago para gloria. Lo hace para gloria, Amanda. Lo hace todo para la gloria de Dios. ¿Saben? Yo veo esta casa decorada pensando en que se hizo para la gloria de Dios. Amén. Así es. Cuando tú hagas y es así, nadie te tiene que estar viendo. Porque eso es lo otro que hacemos. Hacemos las cosas bien cuando nos supervisan, cuando nos ven, cuando nos controlan. No necesitas hacerlo. Necesitas entender que todo es para la gloria de Dios. Esa es la cosmovisión teísta de la vida. La que debemos entender. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo debemos hacer para Dios. ¿El animista qué hace? O tu perspectiva animista, porque les voy a decir, tenemos un poquito de todo. No vaya a decir, ay, no, yo no, eso no es para mí. No. Cuando estamos inundados de una cultura, de una cosmovisión animista, como todo es espiritual, ¿qué pasa? Sencillamente dejas que las cosas pasen y las cosas sucedan. Por eso descuidas tu integridad física. Por eso no te bañas los dientes porque pues igual se van a caer. Por eso no te bañas porque pues igual te vas a volver a ensuciar. Algunos creen que si nosotros, porque mire, todas estas cosas llevan a que tengamos un mundo como quiere Dios, que es con belleza, con verdad y con justicia. Belleza, verdad y justicia. Dios promueve la belleza. O sea, Dios quiere que todo se vea bello. Cuando tú estás en tu casa, cuando tú haces algo en tu casa, debes procurar que se vea bonito, que se vea bien. Amandita, tú no sirves aquí un plato de comida para un batallón de soldados donde todo como caiga. Tú procuras que se vea bonito aun cuando sirves. Cuando tú haces tu trabajo y tú presentas un informe, ese informe debe estar bonito, debe estar cargado de belleza también, debe verse agradable. Hagas lo que hagas, tienes que hacerlo pensando en que lo vas a hacer para el Señor. Y hacerlo con los valores fundamentales, con verdad, con justicia, con belleza, para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, Jaimito, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Nayibe, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Mira, cuando tú y yo hacemos todo lo que hacemos para la gloria de Dios, el sueldo, la paga, el salario, la recompensa, va a ser añadidura. ¿O no? Por eso, si quieres adorar a Dios, arrancar a adorar a Dios, arranca organizando tu habitación.
Porque esa cosmovisión nos lleva a entender que Dios quiere todo bonito, todo bello. Si quieres adorar a Dios, esa es tu adoración. Arranca, inicia ordenando las medias de tu cuarto. La que está por allá arriba, en el otro lado. Arranca sacando eso, inicia sacando eso, que ya no tiene un uso, pero lo sigues guardando porque algún día lo vas a tener que usar. Y guardamos a veces es basura. O bueno, si hoy esta palabra te llega, entonces lo que te vas a convertir es en un artista del reciclaje. Listo, entonces hazlo y coloca una obra maestra en tu casa, pero hazlo bien. Vamos a continuar dentro de 8 días con esta temática. Vamos a ver cómo esto impacta muchas más áreas. Pero cuando la iglesia se separó, hizo la separación entre lo sagrado y lo secular, volvió el altar de Dios Santo, pero volvió la economía, la política, el gobierno, la educación, la salud, las artes, los deportes en algo secular. ¿Y quién domina hoy en día todas esas esferas? Los secularistas, no los teístas, como una vez fue. Por eso, ¿saben por qué sufrimos por el yugo de nuestros gobernantes? Porque la iglesia se salió y dijo no queremos. O sea, no, eso le corresponde a los políticos y nosotros intercedamos para que les vaya bien. Lo que queríamos es estar allá metidos. Porque si un político, ustedes piensen en esto, de los 160 y pico senadores y los 102 representantes a la Cámara, todo ese grupo el Congreso, piensen por un momento que todos vivieran Sol y Deo Gloria. Piensen en eso. Si todos pensaran como Sebastián Bach, que cada vez que van a entrar a una sesión colocan JJ, Jesús, ayúdanos. Y al finalizar la sesión colocaran Sol y Deo Gloria. ¿Qué pasaría en las leyes de nuestro país? Sería un país diferente, totalmente. Pero ¿saben por qué ellos no piensan así? Porque la iglesia se separó y dijo, nosotros no tenemos nada que ver allá. Tal vez esta generación no lo vea, difícilmente. Pero hay una generación que debemos formar. Los que van a llegar a la iglesia, los hijos que están creciendo, los nietos que vienen, en ellos debemos formarlos. No para que sean, porque la tradición, el paradigma anterior decía, ay Señor, que el niño sea pastor, que sea apóstol, que sea predicador. Ay, porque si es eso, sí. Pero si le salió abogado, si le salió deportista, bueno, sí, pues bueno. Pues es que en lo que haga, en lo que Dios lo llamó a hacer, va a cumplir el plan siempre y cuando viva haciendo lo que Dios lo llamó a hacer para la gloria de Él. Amén. Tatiana se durmió, ¿o no? Ah, bueno. En Covenant somos una iglesia que quiere formar discípulos y enviar discípulos. Entendemos que sus líderes, sus pastores, no tienen una posición superior a los demás, pero tampoco inferior. Somos iguales. Pero también entendemos que la iglesia no es un lugar. La iglesia es cuando nos reunimos. Pero también entendemos que si un día vamos a tener un lugar, ese lugar no lo vamos a idolatrar. Porque podemos caer en el error de decir, ay, es que aquí sí fluye la unción. Es que en este lugar sí se siente Dios. No, es que tú sientes a Dios o lo sientes no por el lugar donde vayas, sino por el nivel de compromiso que tengas con Él. Rompamos paradigmas. Y en Covenant queremos ser la iglesia del lunes. No seremos miles. No somos tantos, pero ¿de qué serviría ser miles si todos vivimos solo en la iglesia del domingo? Reunirnos un domingo, encerrarnos a escuchar una prédica, cantar 2 coritos y seguir siendo los mismos.
Prefiero que seamos unos cuantos como los 300 de Gedeón, pero que ganemos batallas en nuestro interior y que todos los días salgamos a adorar a Dios con lo que hacemos, con nuestras acciones. Eso lo cambia todo. Y eso debe ser reflejado en nuestro barrio, en nuestra sociedad, con nuestros vecinos. Le tengo mucha reserva a esas personas que dicen: yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Prefiero que sus acciones lo demuestren antes que su boca lo declare. Es mejor que alguien te diga: ven, pero ¿por qué actúas así, tan correcto, tan justo, tan honesto? Y que tú digas: es que vivo bajo la presencia de Dios. A que tú te pongas a decir: no, es que yo soy creyente y voy a una iglesia los domingos. Y la gente sabe qué dice después cuando tú dices eso. Dice: ¿y eso que va a la iglesia? Porque tus acciones no respaldan lo que confiesas. Así que prefiero que la gente me pregunte y me diga: ¿por qué haces eso? ¿Por qué actúas así? Y yo decir: es que soy hijo de Dios. A tener que explicar, más bien: es que soy hijo de Dios, pero... Señor, ayúdanos a transformar y a renovar nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Que nuestra mente sea transformada y sea ministrada. Yo te pido, Señor, que hoy plantes una semilla en el corazón de tus hijos. Y cuando me refiero a corazón, aquí sabemos cuál es el corazón. Tócate el corazón allá en casa. Familia, tóquense el corazón. Muy bien. Aquí sabemos, el corazón está acá. Es nuestra mente. Te pido que tu mente sea transformada y sea renovada por medio del Espíritu Santo, que permita que cambiemos y seamos transformados para la gloria de Dios. Porque cuando entendemos la cosmovisión correcta, vemos a las mujeres de manera correcta, vemos los hijos de manera correcta, vemos la vida de manera correcta. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que ustedes allá en casa vean este video que tiene que ver con una actividad que vamos a realizar como iglesia el lunes. Bueno, que lo vamos a hacer un jueves. El 22 de diciembre vamos a visitar a estos niños que ustedes a continuación verán. Vean el video, por favor, quédense hasta el final, véanlo. Y si está en su corazón apoyarnos, escríbanos. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por conectarse con nosotros. One, two, three, four. Beri waktu seminggu, cukup hanya waktu seminggu, agar dapati arti sisi yang terlewati. Jangan paksa hatiku untuk jatuh cinta padamu. Cukup waktu seminggu ingin jalani itu. Pernah satu waktu ku terluka karena cinta, dan aku tak ingin sakit untuk yang kedua kalinya. Dan bila harus jalan, Hola, un saludo muy especial. Queremos invitarlos para que se unan a la gran jornada de entrega de regalos este próximo jueves 22 de diciembre. Estamos en la vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón y puedes unirte de las siguientes maneras. Primero, puedes retomar los regalos y juguetes que tengas en tu casa ya usados en excelente estado y los puedes donar. Segundo, puedes unirte también haciendo entrega de regalos nuevos para los niños. Tercero, puedes entregar dinero en efectivo para que compremos regalos para los niños. 3, 2, 1. Espera que si no sale el perrito, me quita el... ¿Listos? Y si quieres hacer parte del equipo que va a venir a entregar los regalos el jueves, ¡corten! Y si quieres hacer parte del equipo que va a venir el jueves 22 a hacer la entrega de los regalos, eres bienvenido. Ven y conoces a estos niños y ves las sonrisas en sus rostros. ¡Gracias!